Regreso mortal. Reno. Fue un error detenernos aquí. Recojamos las cosas y larguémonos. ¿Roger? No me dejó alternativa. Hablamos sobre esto. Hago esto por ti. ¿Qué estás haciendo, Katie? ¿Qué diablos crees que estás haciendo? No haré esto contigo. I don't know the day that I was born, but they say I didn't cry. Something told me to be forewarned and always have an alibi. I wasn't born an angel, and could be there ain't no such thing. I wasn't born an angel, now it's too late to earn my wings. I wasn't born an angel.
help me. Fresco. ¿Qué estás haciendo, Katie? Marge, aquí están tus víveres. ¿A quién ves? ¿A tu novio? ¿Me puedes decir cuándo saliste por última vez? Por aquí te vendría bien una mano. Sí, en serio. Te traje algo de comer. Oye, pienso quedarme por unos días si no te incomoda. Y pienso ayudarte a limpiar.
Katie Frederick. Ay, qué gusto verte. ¿Qué? ¿Ahora eres Dr. Brian? No, pero el uniforme engaña a la gente. Llevo el registro médico del hospital. ¿Cómo estás? Ven. Cielos, qué bueno es verte. Gavin, saluda, amigo. Él es Gavin. Hola, Gavin. ¿Él es tu hijo? Increíble, ¿cierto? Siéntate ahí, amigo. Gracias. ¿Qué haces de vuelta en Prescott? Quería visitar a Marge. ¿Cómo supiste que regresé? Bueno, vi tu auto al frente. Claro. Es broma. Mis padres siguen viviendo en Watson Lake y pasamos por aquí con frecuencia. ¿Y harán algo mañana? Déjame ver. ¿Quieres acompañarnos a comer? ¿Puedo venir por ti, digamos, a las 6? ¿O por qué no lo hacemos aquí para estar cerca de Marge? ¿Aún bebes cerveza? ¿O ahora bebes vino? Sí, aún bebo cerveza. ¡Uah! Genial. Bien, yo me encargo de eso. Te veré mañana, ¿de acuerdo? Seguro. Con cerveza. Me encantó verte. Vámonos, amigo. Tenía el juego en el auto. Sí. ¿Sí? Era el... No me digas, era el... No te diré. Estratigo. No era ese. Ya dime. Cielos, Katie. No sabes nada sobre mí. ¿Qué esperabas? Eras como 4 años mayor que yo. Estás anciano. ¿Cómo voy a saber los gustos de los ancianos? Bueno, yo no olvido que tú no eras como otras niñas. Es cierto. Por ejemplo, usar un vestido. Ni siquiera quisiste asistir al baile. No quise. ¿No? Yo recuerdo algo de ti. Te gustaba... te gustaba el fútbol gaélico. Lo que sea que era eso. Qué decepción que solo eso sea lo que se te ocurrió decir. Pero bueno. Sí, es verdad. Fuera de toda broma, ¿qué tal Reno? Es como aquí, pero con casinos.
¿Encontraste a tu mamá? No, no apareció. Me arrepentí. Oye, lo siento. Tranquilo, apenas en realidad no la conocía. No en persona, en fin. Me regaló cuando tenía 4 semanas, ¿sabes? Ya no importa. Ahora ya no. ¿Qué le pasa a March? Está muy deteriorada. No vine aquí en años. No sé qué le sucedió. Sí, bueno. No eres el único. Nunca fue una persona agradable. Hizo de mi vida un infierno. Estoy acá. De la escuela. No lo sé, te creo. ¿Recuerdas cuando nos salíamos de la escuela? Sí, pero eras tú quien se escapaba. Te diré algo. Oye, ¿qué pasó con Paul? Te diré algo. ¿Por qué volviste? Estoy haciendo una transición. No me quedaré mucho. ¿Por tu novio? Ex esposo. ¿Cuáles son tus oscuros secretos? No serían secretos si te los digo. Pero, ¿qué dices tú? ¿Hace cuánto que Gavin no ve a su madre? Diciembre. Viene de vez en cuando. Tuvimos algunos problemas. Lo peor es que se desquita con Gavin, ¿sabes? Ven, es por aquí. ¿Qué sientes de regresar a esta casa? No te ofendas, pero este lugar siempre me dio escalofríos. Ya sé, a mí también, aún lo siento. Este lugar nunca fue agradable. Nunca me agradó vivir aquí. ¿Sabes qué recordé? ¿Qué? ¿Ha sido el cobertizo? No. Ya eres adulto. Y es la casa de March. Son sus reglas. Yo no tengo razones para ir ahí. Bueno, ¿sabes, Kitty? Apuesto que ahí enterró a los otros niños que adoptó, ¿no? Tú tuviste suerte. Bueno, seguro aquí hay secretos. Sientes que hay alguien mirando siempre. Así era hace años y así es aún hoy. Y aunque la casa me asustaba, March me asustaba aún más. ¿Gavin? Gab. Gab, ¿qué haces, amigo? ¿Qué es eso? Una máscara. Papá, alguien la hizo. Escucha, esta no es tu casa. No puedes revisar las cosas de la gente, ¿de acuerdo? Está bien, Gavin. ¿Quieres ponértela? Muy bien. De acuerdo. Luces genial, Gavin. Ahora, devuélvela donde estaba. ¿Sabes que yo la hice cuando era niña, Gavin? Era mi forma de ocultarme del mundo. Cuando me la ponía,
desaparecía. Anda, devuélvela. Se la regalo. Gracias, pero no gracias. Tenemos suficientes cosas con que jugar. ¿Podrías usarla tú? Bueno, debes comer algo, amigo. Te alimentaré. Marge. Marge, cerraste la puerta de nuevo. Marge, abre la puerta. Marge. Marge, abre la maldita puerta. Marge. No quise asustarte. Solo vine a dejar unas cosas a Margaret. Me llamo Walter. Tu rostro me es familiar. Creo que te veía aquí con Marge hace algunos años. Sí, Marge es mi madre adoptiva. ¿Cuánto No le es debe? nada. Esto es lo que hago. No le cobro. Marge, deja de ponerle llave a la puerta. Yo estaba afuera, nadie podría meterse. ¿Me escuchaste, Marge? Hola. Hola. ¿No fuiste a trabajar? Sí, ahí estaría, pero no fui. Gavin está con mi madre. ¿Qué haces aquí, Brian? ¿Por qué lo dices? ¿Traes herramientas en tu auto?
Está lista. Oye, ¿puedo preguntarte algo? Ujú. ¿Extrañas mucho a la madre de Gavin? Bueno, ¿es difícil ser padre soltero? Te adaptas. Solo... me preguntaba por qué mi mamá no pudo. No todos nacen para ser padres, ¿sabes? Muy bien. Pasaré en la noche, te recogeré, iremos a cenar algo y nos iremos de aquí. No, no esta noche. ¿Aún eres antisocial y rebelde? Trae algo aquí. ¿De acuerdo? Lo haré. March, ayúdame, siéntate. March, vamos, ayúdame a levantarte. Era muy joven. March, asfixia. Está bien. Dime, ¿qué te sucede, Katie? ¿Te llamo mañana? ¿Te encuentras bien? Bueno, llámame entonces, ¿sí? ¿Qué estás haciendo, Katie? Oiga, ¿hace cuánto que hace esto? Hace mucho. Ya no sé. ¿Por qué lo hace? ¿Cómo ha estado March? Walter, ¿de dónde conoce a March? Bueno, March y yo somos viejos amigos. No lo recuerdo. Verás, estuve lejos por un tiempo. Después, volví aquí hace como un año, cuando mi esposa murió. Margaret y yo éramos cercanos, pero su salud se deterioró mucho y no quiere salir de la casa. ¿Por qué? ¿Te puedo dar un consejo? Nada bueno ocurrió en este lugar. Y no volvería aquí. Y me iría lo más lejos posible.
¿Quién está aquí? Sé que hay alguien aquí. ¡Diablos! ¿Tienen un coyote ahí o algo? No fue un coyote. Ah, bueno, lo que haya sido, tuviste suerte de que no fui a trabajar. Claro. Tal vez dejaste el teléfono afuera, Katie. No lo dejé afuera, había alguien ahí. Katie, no mientas. No tienes por qué creerme, Brian. ¿Me quieres decir por qué volviste? Me lo he preguntado desde hace días. ¿No tienes cosas que hacer con tu hijo? Es esa máscara de tela. ¿Qué? Te ocultas, pero esta vez sin la máscara. Sí, te agradezco el que hayas venido. Deberías intentar algo diferente, Katie.
Ocultarte no parece dar resultados. Sabes, no necesito tu ayuda o consejos, Brian. ¿Segura que no te puedo ayudar? Solo recuerdo intentar salir del departamento y me golpeó por detrás. Cerca del cuello, creo. No supe más porque me desmayé. Supongo que al caer mi abrigo debió quedar atrapado en el barandal, por suerte, y me salvó de que yo cayera escalera abajo. Una vecina me vio tirada y me despertó. Estuve así alrededor de 1 hora, más o menos. ¿Cuántos años viviste así? Como 1 después de salir juntos. Tenía que escapar. Seguro me habría matado. Ojalá lo hubieras hecho antes. ¿Sabe dónde te encuentras? No. Él no volverá a molestarme. Me aseguré de eso. Oye, ¿Sí? no más secretos. Claro. Hay que salir de la casa. Tú lo necesitas. Escucha. Traje esto. Llegó un mercado de productores. Te haría bien salir de casa 1 hora al menos, tomar aire fresco. ¿Cómo te ayuda esto? Quedándote aquí encerrada. Lo es. Es su culpa. Es su culpa, sí. Escucha, te sacaré de aquí. ¡Sálvate! Tienes que salir de aquí ahora mismo. Tienes que salir de aquí. Tienes que salir de aquí ahora. Hola. ¿Katie? ¿Quién llama? ¿Katie? Hola. ¿Quién me llama? Soy Gavin. Sí, ¿quién eres? Soy Gavin. ¿Qué? Gavin. ¿Qué está sucediendo? ¿Quién te dio mi número? Katie. ¿Y Brian dónde está? Estoy aquí. Gavin, ¿qué quieres? ¿Qué pasa? Quiere que veas. Irá por ti, Katie.
seguro que fue el ¿Por qué Brian. lo haría? Estuvo con mamá el fin de semana. Bien, olvídalo. Olvídalo. Sí, está bien, se lo preguntaré. Pero tienes que salir de aquí, ¿de acuerdo? Te volverás loca. No, no puedo hacerlo. Bueno, no me importa, no aceptaré esa respuesta. Toma tus cosas y salgamos. Cantina. Hola, amigo. ¿Qué pasa? No fue una buena idea. Necesitas whisky. ¿Qué quieres beber? ¿Ah? Algo fuerte. ¿Cómo están? Debí preguntar antes de beber cerveza. Dame de ese. Quiero probarlo. ¿Sabes que yo la hice cuando era niña, Gaby? Era mi forma de ocultarme del mundo. Cuando me la ponía, desaparecía. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres?
¿De qué estás hablando? ¿Quién estaba ahí? Era ella. Estaba aquí dentro conmigo. ¿Está todo bien, amigo? Sí, dame un segundo. Lo que necesites. Gracias. Tranquila. Estaba aquí conmigo, demonios. Sé lo que vi, Brian. Brian. Vámonos. No lo estoy inventando. Vámonos. Katie. Ve a casa, Brian. ¿Fue a verte? ¿Qué dijiste? Marge. Dijiste algo. ¿Revisaste mis cosas? Marge. Sé que la tomaste. Sé que lo hiciste. Te dejé algo en la bolsa. Deberías conservarlo. El otro día me dijo algo. Me aconsejó irme. ¿Qué es lo que sabe de esta casa? ¿Marge? Solo revisa la bolsa.
Abigail, 1975. ¿Para qué es esto? ¿Te llegan por correo? ¿Cuántos años tenía? ¿Quién es Abigail? ¿Quién es ella? ¿Fue otra niña a la que le arruinaste la vida? Marge, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué le sucedió? Marge, responde. ¿Qué pasó en el cobertizo? Ella volvió. Ya tienes lo que querías. Ya déjame en paz. Me culpa a mí. Hice lo que tenía que hacer. Me culpa a mí esa niña. Ese demonio de niña. ¿Por qué no me perdonas? Dije lo que sentía. ¿Por qué? Encontré algo. ¿Podemos vernos, Brian? Sin cargos para madre adoptiva por desaparición de hija. ¿Qué es esto? Lamento lo de la otra noche. Brian, ¿por qué haces esto? Intentaba buscar pruebas, por eso. Lo que dices que viste, lo de la chica. Mucha gente en el pueblo ha comentado sobre esa familia. Brian, eso no importa. Considéralo, por favor. Marge tuvo otra hija adoptiva. Antes de ti, desapareció, quizás salió huyendo. ¿Sabes algo de eso?
Le pregunté a papá si sabía algo. Dijo que no mucha gente recuerda a esa chica. Y cuando desapareció, todo el mundo culpó a Marge por lo que ocurrió. Y ha cargado con eso desde entonces. Detesto preguntarte, pero ¿crees que por eso te adoptó a ti? Porque quizá se sentía culpable y obligada a hacer las cosas bien. Número desconocido. Sé dónde estás. Debo irme de aquí. Marge. 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 Sé lo que hiciste. ¿Cómo estás, hijo? ¿Te divertiste? Gab, te tengo una pregunta. Oye, disculpa. Te estoy hablando. Sé lo que hiciste. Ella no se fue. Se suicidó y no dijiste nada. La abandonaste en ese lugar como una bolsa de basura. Gavin, ¿llamaste al celular de Katie este fin de semana? ¿Por qué lo ocultaste? ¿Por qué no fuiste a la policía? ¿Te dio miedo perder tu dinero? Dímelo. La chica del cobertizo me obligó. Escucha, vuelve a casa de los abuelos. Yo volveré pronto. No te permitirían ser madre adoptiva, ¿verdad? Si sabían que dejaste que se matara bajo tu custodia. No me lo permitió. Todo fue mi culpa. Era muy joven para ser madre. ¿Por qué no fui yo? ¿Por qué era ella tan especial? No fue justo. ¿Por qué merecía ese bebé?
¿Por qué el bebé no quiso mi cuerpo? ¿Por qué no fui yo? Oh, Dios mío. Abigail tendría un bebé. ¿Qué le hiciste al bebé? ¿Qué hiciste con el bebé de Abigail? Walter. Walter, ¿qué tiene que ver? Walter, ¿qué? ¿Qué le hiciste al bebé de Abigail? ¡Marge! Esto está muy mal. Eso fue un error, es tu culpa. Mereces estar atrapada en esta miserable casa. Tú también. Aquí con tu madre, Abigail. Ella volvió. Tienes lo que querías. Ahora déjame en paz. Marge. ¡Katie! ¡Katie! ¡Katie!
¡Abre la puerta! ¡Ahora vuelvo! ¡Kate, aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Katie, aguanta! ¡Aguanta, Katie! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¿Qué haces? ¡Levántame! ¡Levántame! Oiga, ¿quién es usted? ¿Dónde está Katie? ¿Quién es usted? ¿Dónde diablos está Katie? No, escucha, tenemos que irnos. Saca tu trasero. ¿O qué? ¿Qué piensas hacer? Katie, sal de la camioneta. Aguarda. ¿Qué es lo que quieres? Katie, ¿Qué demonios quieres de nosotros, eh? para de hablar. No te metas. Escucha. Tenemos que irnos. Te prometo que la policía viene en camino. ¿Entiendes? Lo arreglaremos después. ¿Dónde lo tienes? Sal de la camioneta. Quédate ahí, Katie. No te metas, muchacho. No. ¿Eres estúpido? Tú no lo entiendes. ¡No! ¡Tú no entiendes! ¡Te volaré la maldita cabeza! Quiero mi dinero. No lo tengo, Roger. ¿Lo ves? ¿No ves que está mintiendo? Miente es lo que sabe hacer mejor. Bueno, si no lo tienes, no hay razón para que nadie salga vivo de aquí, ¿cierto? ¿Ah? Está dentro. Katie, no. ¡No! Shh, cierra la boca. Tráelo. Deprisa. Oye, no. Si tú entras a la casa, la mataré. Si llamas a la policía... No, por favor. También la mataré. Está bien, no lo haré. ¡Deprisa! Oye, déjala en paz. No, Katie, no. ¡Rayos! Tómalo, deprisa. Está aquí. No estoy segura dónde. Quizás lo dejé aquí. Deja de jugar conmigo. Está bien. Está bien. Sí, está aquí. ¿Es tu nuevo novio? A él déjalo en paz. Es mucho para ti.
Él no tiene que ver con esto. Si sigue ahí afuera, voy a tener que matarlo. Eso te lo prometo. Me sorprende que no lo gastaras todo. Tienes lo que querías, ya vete. No lo sé, Katie. Debo matarte u obligarte a estar conmigo. No iré a ningún lado contigo. Tú arruinaste toda mi vida. Al menos no aprendiste a tirar. Aguarda, Roger. Espera, no lo hagas. Estoy embarazada, Roger. ¿Qué? Katie, ¿qué diablos estás diciendo? Cielos, y seguro es mi hijo. Eso no es cierto. ¿No ibas a decírmelo? Es mi hijo. No me hagas arrastrarte fuera de esta casa. Te lo dije antes. No haré esto contigo. Ahora nos vamos. Yo no me iré. Ninguno de los dos. Espera, muchacho. Ya es tarde. Es parte de la casa ahora. Años después. I said, we're out of gas now, Amelia. And she smiled and said, well, I'll just put us down. So we pulled off the doors and we sailed in the sea. And we watched as the walls closed around us. I never saw legend as something to be. I'm just glad that no one's ever found us. 'Cause my bones haven't dried.
illusions are all lies. Everyone wants us to be on some island. Everyone's hoping that we're still alive. Nobody knows we got just what we wanted. We all died. There's 100 good stories about a man and his boat, and the one he just couldn't let go. And the unspoken reason he's so far at sea is there's no one else he'd rather know. And for me and Amelia, it's just about how we feel. Everyone wants us to be on some island. Everyone's hoping that we're still alive. Nobody knows we got just what we wanted. We all died. We all died. We all died. The only souls ever lost are from the lives lived at no cost. You've gotta burn to be free. Just ask Amelia and me. Everyone wants us to be on some island. Everyone's hoping that we're still alive. Nobody knows we got just what we wanted. We all died. We all died. We all died. We all died. I said we're out of gas now, Amelia. And she smiled and said, well, I'll just put us down.